de charlas. Este es un ciclo de charlas que estamos organizando desde el Grupo de Investigación de Género y Políticas Públicas a nivel subnacional en América Latina, y que es un grupo de investigación que forma parte de la carrera de Ciencia Política de la UBA. El grupo lo armamos el año pasado y este es nuestro segundo año, y este es el primer ciclo de charlas que organizamos, que denominamos Feministas en los márgenes de la academia, investigando sobre género y políticas públicas en América Latina. Y bueno, y la idea del ciclo es traer un poco los temas que nos motivan, que nos movilizan, que son el género y las políticas públicas, hacia el centro de la academia, temas que han estado en los márgenes históricamente, y además darle voz a investigadoras, trabajadoras, que justamente están investigando o trabajando sobre temas vinculados a género y políticas públicas. Entonces, bueno, en el día de hoy, nuestra invitada, que es Melissa Slepp, reúne ambos perfiles, ¿no? Tanto el de la academia como el de la gestión pública. Así que voy a pasar a presentar a Melissa. Bueno, Melissa está actualmente desarrollando su investigación de doctorado en la Universidad Queen Mary de Londres, pero ella es politóloga recibida por la Universidad de Buenos Aires y también tiene una maestría en gestión del desarrollo en la London School of Economics and Political Science. Y también se ha capacitado en temáticas vinculadas a relaciones internacionales, con foco regional en Europa y América Latina, en el Alma Mater Studiorum en la Universidad de Bolonia. Mientras sigo aceptando a quienes se van sumando. Hola, Maggie. Bueno, y como profesional se desempeña hace más de 14 años en administración y ejecución de proyectos sobre diversas temáticas para el sector público y la sociedad civil, que incluyen temas como migración latinoamericana en Europa, desarrollo económico local, internacionalización y financiamiento externo de gobiernos subnacionales, juventud vulnerable, empresas basadas en el conocimiento y género y políticas públicas. Entonces, como les mencionaba recién, Melissa es una persona que reúne en su perfil tanto profesional como académico estas dos vertientes, ¿no? La de la más pura academia, pero también la de una persona que ha trabajado también en la gestión pública. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Meli. Gracias, Vicky, muchas gracias, y gracias a todos los que están acá. Voy a directo pasar a compartir pantalla. No, todavía no, ahora sí. Para arrancar con esto. Si bien, aclaro, es cierto que tengo las dos vertientes. La académica desarrollada más en los últimos años, la realidad es que en esta presentación quizás trate de concentrarme más en la pata gestión, la pata proyectos, que bueno, la tengo quizás un poco abandonada en este último tiempo de estar haciendo tesis, pero que siempre estuvo ahí. Entiendo que se ve todo, que se ve bien, ¿no? La presentación. Se ve perfecto. Todo buenísimo. Perfecto. Como decíamos con mis compañeras de la Secretaría en Río Negro, los títulos de estas cosas son larguísimos. Ya hay mucho texto. Prometo que intentaré no leer todo el texto. Pero en fin, transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública es el título de un poco lo que voy a estar compartiendo, porque es lo que estuve haciendo en la provincia de Río Negro, en la Secretaría de Políticas Públicas con perspectiva de género, entre el año 2020, cuando fue creada la Secretaría, y hasta el 2022, cuando empecé mi doctorado acá en Londres. Lo llamo también reflexión desde la praxis, porque si bien lo voy a enmarcar dentro de algunos conceptos académicos, y el equipo de la Secretaría también estaba muy influenciado por cuestiones relativas a la planificación estratégica y, por supuesto, la perspectiva de género entendida como un tema en sí trabajado mucho desde los márgenes de la academia. Lo cierto es que todo eso abonaba a una práctica concreta. Así que la idea sería un poco brindar el contexto de la provincia, digamos, de dónde estamos hablando, si bien creo que todos quienes estamos en esta reunión más o menos sabemos en dónde está localizada, pero en fin,
pero sí también un contexto sobre la institucionalidad de género provincial, sobre un poco los orígenes en su primera etapa, y después ya sí meternos en lo que fue el periodo en el que yo estuve en la Secretaría. Si llego a comentar un par de casos, genial, si no será uno solo, ya sé cuál es, el otro si hay tiempo, y un poco dejar algunas reflexiones como comentarios para quizás la charla del después, ¿no? Y un bonus track de nuevo si hay tiempo. Así que bueno, en principio, como una ficha técnica muy, muy, muy básica, estamos hablando de la Norpatagonia Argentina. Río Negro como provincia existe formalmente desde el año 55, antes de eso era un territorio nacional. Se divide en 6 regiones, 39 municipios y 36 comisiones de fomento. No voy a entrar en la cuestión de las regiones, solo mencionar que, como en todos lados, pero particularmente en esta provincia, con esta extensión de superficie y con sus habitantes, casi un 90% de ellos, de los 750.000 habitantes desparramados en los principales centros urbanos, el desafío de implementar políticas públicas y la territorialidad es significativo. Entonces, si bien no me voy a referir a eso concretamente, está ahí como factor, ¿no? Y ya directo me quiero meter un poco en el contexto del desarrollo y crecimiento de la institucionalidad de género en Río Negro, que también hay que decirlo, no sucede en un vacío, sino que se inserta en una trayectoria histórica de los feminismos a nivel internacional y nacional. Tenemos las grandes conferencias de los años 90, a las cuales Argentina suscribe y que cuyos tratados suscribe y que tienen carácter constitucional, de compromiso constitucional desde la reforma del 94. Y como sabemos, yo no tengo que explicarlo en este grupo, los gobiernos subnacionales asimismo pueden adherirse a todos esos compromisos asumidos a nivel internacional y adherirse a las leyes nacionales para implementar a nivel local todo lo que tenga que ver con legislación en muchas materias, pero principalmente en la de género. Lo que vemos a partir de los años 90 es, por un lado, adhesiones a convenios internacionales y también desarrollo propio de legislación, muchas veces anticipándose a lo que van a ser luego legislaciones similares a nivel nacional, como puede ser la ley de cupo mínimo de 1/3 en listas de candidaturas para, digamos, propender hacia una paridad de género. Esto es ya del año 93. Como primer antecedente institucional, se habla de una dirección de la mujer ya para el año 1996, dependiente de una Secretaría de Estado, que era la de Acción Social de la provincia, y luego ya un Consejo Provincial en el año 97, como principal mecanismo para el avance de la mujer en Río Negro. Estos mecanismos para el avance de la mujer eran estas instituciones que podían tener diferentes nombres, ¿no? En diferentes contextos, pero que tenían un mandato específico para generar mayor igualdad, con diferentes grados de asignaciones de estructura y presupuesto, digamos, recursos, según el caso, ¿sí? Esta creación en sí misma, por supuesto, se enmarca también dentro de una serie de creación de organismos provinciales en formato de consejos que preveían participación ciudadana en políticas sectoriales. Digo, de nuevo, estas políticas no suceden en un vacío, es un recorte que estoy haciendo a los efectos de después comentar el proceso de jerarquización de estas áreas de género. Hay que decir que de los aspectos salientes de este momento de la institucionalización de género, por un lado, como decía, esta inserción dentro de contextos multinivel, tanto nacionales como internacionales, de los feminismos, y por otro lado, en el caso particular de Río Negro, mucho empuje para estas políticas desde el poder legislativo. Siempre se habla, esto queda, si ustedes entran en contacto con personas que conocen sobre el proceso de políticas de género a nivel provincial, siempre se va a hablar de que Río Negro es una provincia de avanzada en cuestiones de género por la legislación, porque se adelantó a cuestiones que después fueron legisladas a nivel nacional y demás. La contracara, que también de la que adolece tanto Río Negro como otras provincias, ¿no?
esto no es un caso único, es que muchas veces la incorporación de estos mecanismos de género a nivel formal no se traducen en efectividad de las políticas públicas. Hay forma, pero no hay contenido concreto o avance sustantivo en la implementación. En ese momento también, antes mencionaba el contexto en el que está inserta la Dirección de la Mujer dentro de una Secretaría de Estado de Acción Social, faltaba un enfoque de género quizás como estrategia de gobierno. Se hablaba de una cuestión bien enfocada, bien sectorial, en algunos casos bien asistencialista, con enfoque familiarista, digamos, como circunscrito a cuestiones muy particulares de qué se entendía por género. De hecho, probablemente el lenguaje de esa época hablaba de mujeres, quizás no tanto de perspectiva de género. Eso es un lenguaje que se va desarrollando más luego en el tiempo. Y por otro lado, lo que era una ventaja en un punto, el Poder Legislativo accionando y digamos, marcando una línea clara de acción para que la tomara el Ejecutivo, la contracara de eso era que venía mucho esfuerzo desde las estructuras estatales con poca vinculación con los movimientos de mujeres. Entonces, eso también en un lugar como la Norpatagonia, donde los movimientos socioterritoriales tienen una característica, una impronta importante, quizás también podía limitar el alcance de la aplicación de quizás lo que se quisiera llevar a cabo e implementar efectivamente, ¿sí? Antes de pasar específicamente a la Secretaría, solo como posicionalidad teórico-conceptual mía, bueno, no mía, no inventé nada, pero un poco desde dónde estoy mirando todas estas cosas que sucedieron, no tanto desde dónde las mirábamos en el momento en que estábamos haciéndolo, sino más como reflexión a posteriori. Hay algunos temas que sí me parece interesantes mencionarlos como conceptos en relación a feminismo, Estado, transversalización, institucionalización. Por un lado, decir que desde lo conceptual, la impronta que tuvo la Secretaría era mucho de planificación estratégica y perspectiva de género, pero digamos, la persona que estuvo a la cabeza de la Secretaría, una persona muy formada en planificación estratégica, las personas que componíamos también con conocimientos en planificación estratégica, entonces desde ese marco, mucho de armar planes operativos, de digamos, tener registro de los procesos, de poder dar cuenta de los procesos, que también es algo que demanda la modernización del Estado y, digamos, lo entendíamos también como un compromiso de ocupar ese rol, ¿sí? Ahora bien, específicamente sobre estos conceptos que estoy marcando acá, por un lado, decir de burocracia y feminismo, plantear una posición un poco más crítica a los estudios sobre feminismo de Estado, Femocracy y demás, propagados un poco más desde el norte global en los 80. Estas autoras, Beren y Revilar, los critican por hacer demasiado foco en la política meramente institucional. Lo que plantean es que hay estudios que utilizan la intersección Estado-movimientos, redes informales, actores individuales. Esto puede quizás dejar por momentos en segundo plano a las instituciones tradicionales, pero pensando en instituciones movimentales, dicen las autoras, se puede quizás dar cuenta de cómo la protesta feminista puede incorporarse al entramado de rutinas dentro de los organismos que promueven la igualdad de género, más allá de las identificaciones militantes de las personas que las compongan. Es decir, los partidos políticos ocupan los cargos, ganan elecciones, ocupan cargos jerárquicos, pero las personas que quizás están ahí, independientemente de su adherencia o no a esas ideas políticas, pueden quizás enarbolar esas banderas del feminismo desde adentro, ¿no? Entonces, eso es una mirada interesante para pensar desde hoy como ese momento de la institucionalidad de género en Río Negro y en el país en general, me parece. También están cosas que escribe Jennifer Piscopo, que creo que debe ser una autora que deben haber por lo menos visto en algunos contenidos, que habla sobre el Estado y sus instituciones como arenas de lucha para que innovaciones en el diseño e implementación de políticas tengan lugar con objetivos de inclusión. Que en las instituciones es cierto que persisten las desigualdades de género, pero que también se desafían. Es como un espacio contencioso en el buen sentido, espacio de lucha. Y que se puede hablar de lógica de solapamiento institucional, o sea, coexisten nuevas y viejas reglas de juego, se pueden generar situaciones como promover legislación formal que tienda a una
mayor e igualitaria participación de mujeres y diversidades en el aparato estatal, mientras que en la práctica los avances en materia de género se darían a pesar de la persistencia de estructuras tradicionales en el Estado. Y finalmente me gusta una autora que, o sea, estas autoras también las retomo mucho para mi tesis, ¿no? Y Carol Bacci habla de políticas que pueden entenderse como prácticas constitutivas, como discursos que tienen efectos generizantes, racializantes, heteronormativizantes, o sea, las políticas como textos que tienen efectos sobre la realidad concreta que pretenden abordar. En este sentido, sería un poco lo opuesto a veces a decir que la ley es solo ley vacía de contenido, digamos, queda en solo letras, sino que de alguna manera la transversalización del enfoque de género sería parte de una agenda continua de cambios de largo plazo y no solamente un programa con fecha concreta de vencimiento, sino que de hecho trata de generar un impacto en la realidad. Esto me parece a mí, y podemos discutirlo, pero que es una manera interesante de pensar también los aportes y las limitaciones que puede tener esta oleada de género de los años recientes, ¿no? Solo una mini línea de tiempo, pero no me voy a detener, solo quiero mencionar que este es el mismo organismo durante la misma administración gubernamental, el periodo 2019 a 2023, donde gobernó Arabella Carreras en Río Negro. 2024 sería en realidad donde está localizada hoy lo que era la Secretaría. La voy a pasar, no me voy a detener mucho, pero solo para decir que incluso durante este periodo de una misma gestión, digamos, fue pasando por diferentes lugares. Yo me voy a concentrar en el periodo 2020 a 2022, que es cuando la Secretaría se llamaba Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y estaba situada en el Ministerio de Gobierno y Comunidad, que vendría a ser un equivalente a una jefatura de gabinete. La Secretaría se crea en septiembre de 2020 originalmente como órgano de apoyo técnico a lo que iba a ser el lugar rector de la política de transversalización de género para toda la provincia, para toda la administración pública provincial. Ese organismo era este Comité Provincial para el Abordaje Integral. Bueno, los nombres largos, ahí está todo lo que necesitan saber. Listo un poco las funciones del comité, que no son nada nuevo, órgano de rectoría de políticas con perspectiva de género, garante de derechos de mujeres y disidencias, promoción de acciones concretas, fortalecimiento de instituciones provinciales, etcétera, etcétera. En realidad, se piensa este organismo de manera multiagencial, con representantes de todos los ministerios y secretarías de Estado en una primera etapa, después sumar a las empresas con participación del Estado y otros organismos autárquicos en una segunda etapa, después a una sociedad civil como también rectoría, digamos, monitoreo social de esas acciones. En la práctica, un comité de estas características, que quizás se puede equiparar a quizás consejos federales o demás, son instancias difíciles para coordinar el día a día. Entonces, lo que terminó pasando en la práctica es que la Secretaría en sí tomó el rol de implementar todas estas funciones con visto bueno del comité. Se hacían reuniones periódicas. Formalmente, una de mis tareas, uno de mis títulos era la coordinación del comité, llamar a las reuniones, hacer las minutas, digamos, dejar el registro y todo, pero luego en la práctica había muchas más acciones que se iban haciendo organismo por organismo, digamos, en forma bilateral o en grupos de trabajo para lograr objetivos específicos. Y ahora paso un poco más a explicar eso. Para entender un poco, de nuevo, no inventamos la pólvora, acá no hubo una innovación grande basándonos en las experiencias, tanto previas de otros lugares de Argentina, Hispanoamérica en general, digamos, nos gustaba juntar bibliografía, estudiar casos y demás, pero también con todo lo que estaba pasando a nivel nación, definimos los 3 ejes estratégicos multiagenciales, intersectoriales, de decir, bueno, vamos a trabajar con estos 3 grandes temas que tengan cada uno líneas de acción más concretas. Por un lado, el abordaje de la emergencia, que tenía que ver, por supuesto, con seguir y, digamos, fortalecer las acciones de asistencia a las violencias por razones de género, potenciar los recursos
los programas que trabajan con poblaciones vulnerables, diseños de protocolos, sensibilización, concientización. La Secretaría en sí, como órgano inserto dentro de un ministerio político, no tenía a su cargo todo el abordaje territorial de las violencias por motivos de género. Eso seguía quedando en la órbita del ministerio, lo que era en su momento el Ministerio de Desarrollo Humano, que tenía todo el aparato de los equipos territoriales y que lo que pasaba muchas veces es que ese equipo, que originalmente también tenía algunas funciones de coordinación más estructural, todos los recursos los comía la diaria, porque el trabajo con abordaje de la emergencia es así, más en un contexto como en el que estábamos, que eran los inicios del COVID, que era la emergencia entendida en todo sentido. Se dispararon también las situaciones de violencia, digamos, era todo lo que no era abordaje de emergencia tuvo que salir de esa área porque no se podía. Entonces, nosotras, asimismo, dejábamos en esos equipos esas tareas, sí como coordinación y sí como apoyo, pero más que nada tratábamos de trabajar todas las otras líneas de acción también con el resto de los organismos. Un segundo eje estratégico fue trabajar por el lado de la promoción de las autonomías, y este concepto de autonomías entiendo que lo han trabajado las autonomías de la CEPAL, esta cuestión de las tres autonomías, autonomía física, autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones. Acá había sobre todo un foco más en las autonomías económicas, entonces estábamos pensando en cuáles son los recursos existentes a nivel de programas y proyectos de toda el Estado provincial en donde haya oportunidades de trabajar con nuestras poblaciones objetivo, por supuesto mujeres y diversidades, capacitaciones externas que podían estar dando vuelta y por la red de intercambio con estos actores externos, llámese ONU Mujeres, llámese Nación, como poder canalizar y distribuir para los públicos objetivos que llegaran esas capacitaciones, esas oportunidades que había en abundancia, quienes quizás estuvieron en contacto con la administración pública por esos años lo pueden recordar. Oportunidades de financiamiento externo para proyectos de participación públicos-privados con perspectiva de género, digamos, un poco sistematizar todo lo que podía estar dando vueltas, que podía tener un enfoque de género, porque los organismos no lo estaban mirando. Entonces, poder direccionarlos y decir, miren que esto está sucediendo, o decir, organismos internacionales de financiamiento, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, están cada vez más incorporando sus análisis socioambientales y de género para aprobar proyectos. Entonces, incluso los ministerios más duros para trabajar, como puede ser infraestructura, obras públicas, tienen que tener en cuenta estos criterios porque puede haber financiamiento extra, ¿no? Todo eso entraba dentro de promoción de las autonomías. Y después, en realidad, lo que apuntábamos con todo esto, todo podría llamarse cambios estructurales si uno quisiera, pero en sí lo que hablábamos cuando nos referíamos a cambios estructurales era trabajar las capacitaciones internas al Estado, revisar, actualizar la normativa, que sabemos, lo mencionaba antes, que Río Negro tenía mucha, revisar los organigramas por temas de paridad de género para revisar el estado de paridad de los gabinetes provinciales, en los cargos jerárquicos y demás, y un poco sistematizar la circulación de información sobre perspectiva, enfoque de género en términos de la aplicación. En temas más ambiciosos, trabajar sobre trato digno para personas que trabajaban en la administración pública, en oficinas de cara al público, todo lo que tenía que ver con la atención a poblaciones de la diversidad y demás. En fin, todo eso entraba dentro de la lógica de cambios estructurales. Eso se entrecruzaba con dos modalidades de intervención dentro de la Secretaría, que era uno, la coordinación hacia el interior del gobierno provincial, todos los ministerios, todas las secretarías de Estado, órganos autárquicos y demás que quisieran trabajar con nosotras, y la articulación con gobiernos municipales, porque de nuevo, en Río Negro ninguna política se puede pensar sin este abordaje territorial, sin este despliegue, y necesitábamos contar con los municipios como aliados en todo esto. No me voy a detener en
específicamente en cada una de las líneas de acción que aparecen en ambas cosas. Refiero a las resoluciones ministeriales solo para que queden registradas por si alguno de ustedes quiere ir a buscar de qué se trataba específicamente o para que lo busquen en Google, que no se ha borrado nada en términos de los comunicados de prensa, siguen estando. Así que si ustedes buscan esas cosas, siguen estando lo que hicimos. No me voy a detener en casi nada, excepto en una cuestión que está en negrita, que dice plan integral, que prontamente voy a pasar a contar de qué se trataba, porque es algo en lo que personalmente trabajé, entonces puedo dar cuenta, aunque los años han pasado un poco, pero puedo dar cuenta un poquito de ese proceso de trabajo con organismos. No iba a hablar mucho de esta diapositiva, que es simplemente hablar sobre la mínima estructura que tenía la Secretaría, solo lo menciono porque, bueno, perdone la definición, pero copié así como estaba el organigrama de algún documento que tengo guardado porque es tarde en donde estoy y mis neuronas ya no podían armar un gráfico nuevo. Pero esencialmente, una vez que logramos tener estructura, la Secretaría ganó 2 direcciones. Y, digamos, un área de comunicación y asesoría legal, cada área es una persona, no se imaginen acá que era un área, pero siempre hablamos, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de género en el Estado y de jerarquización en esta época de la que estamos hablando, una jerarquización con una asignación siempre limitada de recursos, ¿no? También estábamos en contexto pandemia, hay que entender que había que hacer algunos malabares, pero en definitiva, en lo discursivo se estaba jerarquizando mucho proponer que salían propuestas de estas áreas y a veces con una estructura insuficiente. Pero en definitiva, esta era la estructura de funcionamiento que teníamos. Cada dirección, la de Gobierno y Política de Género, era para trabajar dentro de la administración provincial y la de Comunidad, Género y Diversidad era para enfocar más el trabajo con municipios y siempre en una etapa futura más sociedad civil. Ahora bien, ¿cómo estamos de tiempo? Porque no tengo el timer acá. Estamos bien, Meli, sí, son y 35. Estamos bien. Sí, bueno, bien. Capaz estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen. Si tienen alguna pregunta hasta acá o en el medio. Bueno, eso sí, si alguien tiene preguntas o lo que sea, podemos ir desmuteando o si quieren hacerlas por el chat también. Justo, bueno, con Meli nos juntamos la semana pasada para charlar un ratito antes del encuentro y salía este tema de la jerarquización o de jerarquización de las áreas, ¿no? Y este debate de cuánto presupuesto después se asigna efectivamente, por más que quizás se jerarquizan las áreas, después quizás no hay un correlato con los presupuestos, con el personal asignado para esas áreas. Entonces, bueno, nada, si surgen dudas, pueden ser. Sí. Lo que me parece importante en ese sentido señalar es que lo que tratábamos siempre de trabajar desde la Secretaría, no necesitábamos convertirnos en una superárea. En realidad lo que queríamos era poder trabajar con personas aliadas en todas las áreas del Estado, que las había en muchas de ellas, y bueno, personalmente, que yo no tenía tanta trayectoria trabajando en el Estado provincial, me sorprendió gratamente la calidad de los cuadros técnicos, a veces más técnico-políticos y demás, que estaban en las áreas quizás menos pensadas y que se mandaron unos laburazos que después voy a referenciar más adelante, casi al final, porque dejo algunos trabajitos que salieron en forma de publicaciones y me parece que vale la pena. Pero en fin, esto es como más desde lo estructural, que bueno, como estamos entre gente de ciencia política, quizás con interés en la administración pública, por eso en esta primera parte hay mucho de referencial o decretos o resoluciones, o las cuestiones como más formales, y en la bibliografía dejo alguna cosita referenciada a algunos de los informes que habíamos armado desde la Secretaría, que ahí también en sí hay más documentación. Por si a alguien le pica el bichito de la curiosidad, sobre Río Negro. También hay referenciada en la bibliografía una tesis de maestría que hizo una colega que trabajaba en una de estas estructuras, que fue una de nuestras referentes en el comité. Ella asimismo estaba haciendo una maestría en género en Flaxo, entonces se mandó una tremenda tesis sobre el comité. Entonces, si quieren expandir sobre eso, en la bibliografía se los dejo porque es una joyita. Y me entrevistó, pero no por eso lo hace una joyita. Me entrevistó a mí, entre otras personas. En fin, tengo
2 casos puntuales de trabajo desde la Secretaría en donde estuve involucrada un poco más de cerca, así que por lo menos paso a comentar uno, si hay tiempo paso al otro. Decía, una de las líneas de trabajo dentro de la administración provincial fue lo que dimos en llamar Plan Integral para la Transversalización en Perspectiva de Género en Políticas Públicas Provinciales. Es decir, esto es el producto que que un poco salió del trabajo en el comité, pero trabajando organismo por organismo, para poder llegar a criterios comunes de en qué áreas estaban trabajando en relación a perspectiva de género, en qué áreas se podía llegar a trabajar con las capacidades instaladas como estaban y quizás en qué áreas necesitaban un poco más de tiempo para poder desarrollar esa capacidad para dejar instalada, ¿no? El plan integral, en una primera etapa, fue en los primeros meses de la Secretaría, fue básicamente recopilar insumos. Esto, digo, la Secretaría se crea en septiembre, formalmente empezamos a trabajar en octubre y era bueno. ¿Qué se está haciendo? No agreguemos trabajo, o sea, no nos inventemos trabajo que ya está escrito, que ya está hecho, ¿de dónde estamos partiendo? Entonces, armamos este fichaje inicial con entrevistas con todos los organismos entre octubre y noviembre, y para diciembre de ese año presentamos, un informe preliminar que lo tratamos de validar con todos los organismos, algunos respondían, otros no, como suele pasar, pero para diciembre de 2020 teníamos una línea de base bastante sólida sobre cuáles eran las líneas de trabajo con perspectiva de género en cada uno de los organismos a los que teníamos acceso, que, bueno, eran todos, ¿no? Y a partir de eso, en el segundo año, en 2021, nos pasamos todo el año entre reuniones periódicas con el comité, reuniones bilaterales con cada organismo y reuniones agrupadas como por ejes que están viendo acá en pantalla, para terminar de definir las áreas de intervención por eje y programas. Este cuadrito es simplemente analítico, digamos, no es, en la realidad, muchas organizaciones, varias organizaciones hacen más de una cosa, pero entendíamos que cada uno de estos ejes, ¿no? Abordaje de violencias, autonomías y cambios estructurales responde a distintas lógicas. Hay las cuestiones de la emergencia son más urgentes, requieren una respuesta más rápida. Quizás trabajo sobre las autonomías, cambios estructurales son como otras temporalidades. Entonces, eso podía llegar a repercutir en con qué áreas queríamos trabajar, definiendo criterios entre áreas críticas, neutras y estratégicas, entendiendo a las críticas como las particularmente urgentes, cuando estamos hablando de eliminación de toda forma de desigualdad, entonces hablando de violencia, salud, economía, niñeces. En áreas supuestamente más neutras, con muchas comillas, el foco son actividades que se tratan hoy por hoy como si no tuvieran impactos diferenciados en las condiciones de vida de hombres, mujeres, disidencias, como por ejemplo producción, con mucho eje en desarrollo económico local, finanzas, obras públicas, donde el ponerse las gafas violetas era todo un ejercicio que había que convencer para que lo intentaran. Ahí entonces la responsabilidad estaba en sensibilizar sobre las formas en las que estas áreas se podían aproximar a estas temáticas teniendo en cuenta los impactos diferenciados y teniéndolos en cuenta para mejorar la calidad en la implementación de las políticas públicas. Es decir, el argumento era, les conviene ver esto porque van a hacer más y mejores políticas, van a servir más para la gente para la que lo están haciendo. Ese era como un poco el público. Áreas llamadas estratégicas es donde deberíamos focalizar, si se quiere, para mejorar la vida de las mujeres, avanzar hacia la igualdad, ¿no? Mercado de trabajo, educación, políticas sociales, y entonces ahí están las áreas de desarrollo social, trabajo, cultura, economía, como algunos de los sectores de la administración pública con los cuales se podía trabajar. Hay algunos organismos quizás hay que son agencias específicas de Río Negro, están los nombres si quieren un poco saber de qué se trata, pero por lo demás se tratan de ministerios o secretarías de Estado que de nuevo no son diferentes a las del resto de las jurisdicciones.
En este plan integral, un documento precioso, bien justificado desde la bibliografía académica, desde la praxis, desde todo, entendíamos, sí, nos parecía importante que hubiese una sección fuerte de, bueno, tiene que haber condiciones preliminares para poder implementar todo este trabajo, ¿no? Y condiciones en un punto necesarias para poder hablar de transversalizar y con perspectiva de largo plazo. Entonces, por un lado, hablábamos de establecer la perspectiva de género como eje estratégico, pero no solamente de palabra, como había en documentos gubernamentales que era un eje a priorizar y que estaba, digamos, puesto ahí como eje de planificación estratégica, sino que los ministerios recogieron el guante de internalizar ese mandato y efectivizarlo de alguna manera. Que hubiese acuerdos mínimos, es decir, sabemos que desde la Secretaría, desde donde estábamos plantadas nosotras, desde nuestra formación y desde nuestra convicción, estábamos en un lugar que podía no ser desde donde se manejaran otros sectores, y eso estaba bien, pero teníamos que tener una base de acuerdo sobre, por lo menos, de que lo que estamos hablando es algo por lo que vale la pena ponerse a trabajar, si no, difícil que avancemos. Lo mismo en cuanto a la priorización de objetivos. El documento del plan integral contiene varias líneas de acción y varias etapas de implementación, pero entendemos que los tiempos a veces no acompañan y que en todo caso es también un ejercicio de la planificación estratégica de cualquier organismo, priorizar en qué se quiere trabajar, pero importante priorizarlo, asignar presupuesto, asignar estructura, a veces asignar presupuesto existente, asignar estructura existente, no hay que crear cosas nuevas, sino, bueno, priorizar. Eso implica un compromiso de los organismos que tendrían que poner a disposición recursos. Continuidad de las acciones, esto, bueno, ya sabemos, en la política pública en general, tratar de lograr continuidad es todo un desafío. Voluntad política, que de eso hubo mucho quizás en esta etapa, pero que aún así sin las otras condiciones no alcanza solo con la voluntad política. Volvemos al tema de la información porque nos parecía que muchas de las cuestiones que queríamos trabajar y muchas de las barreras en cuanto a prejuicios sobre qué significa la perspectiva de género tenían que ver con una falta de información de decisores clave sobre qué significa y para qué sirve, y que entonces necesitábamos también en un punto establecer un piso mínimo de conocimientos, que un poco el segundo ejemplo de lo que quiero traer, que es Ley Micaela, apuntaba en alguna medida a generar también esa información estandarizada a lo largo de toda la administración pública provincial. Bueno, y finalmente, aunque ya lo dije antes, disponibilidad de recursos. Si no se asignan recursos específicos para trabajar estas cuestiones, queda en un acuerdo de palabra y en una buena voluntad, pero poco se puede hacer. No tengo una diapositiva sobre resultados, porque el resultado en sí es llegar a un documento acordado en este sentido, un documento que tardó casi 2 años en poder llegar a su forma final, y que la idea es que fuese un documento vivo, no era un documento terminado, era un acuerdo mínimo de punto de partida para que después los organismos dijeran, bueno, tenemos esta guía de cosas que nosotros mismos dijimos que necesitábamos para poder transversalizar la perspectiva de género al interior de nuestros organismos. Bueno, acá tenemos una hoja de ruta de cómo hacerlo, de cómo adaptarlo, y tenemos a la Secretaría para que nos brinde apoyo si así lo necesitamos. Algunos organismos tomaron esa iniciativa y otros, bueno, quedó en eso, pero me parecía como experiencia interesante de trabajo en el sentido de poder haber recopilado al final de todos los ministerios, incluso los más reticentes, nos abrieron la puerta, las reuniones se dieron, la información que necesitábamos estuvo a disposición. No es casual, porque estábamos también situadas en un lugar donde había un mandato político y había un mandato estratégico para que nos abrieran la puerta. No era casual estar dentro del ministerio equivalente a una jefatura de gabinete. Eso hizo mucha diferencia en el diálogo que se generó para poder llegar a armar este documento. Eso en realidad era lo que quería traer más allá de
en términos de resultados en sí. Vuelvo a chequear el tema del tiempo porque sigo sin tener el relojito. Vamos bien, son -10. Y tenemos hasta más o menos 8. Ah, bueno, hasta las 8. Bien, hasta las 8, mis 11 de la noche. Quiero recargar. Sí. Bueno, paso quizás más por encima el segundo ejemplo, que fue implementación de la ley Micaela a nivel provincial, como experiencia interesante desde el sentido de tener que tomar decisiones que siempre tienen un trade-off. Hay siempre un intercambio entre la ventaja que tiene hacer las cosas de una manera, decidir hacerlas de una manera, estamos priorizando una cosa por sobre otras, entonces hay un aprendizaje ahí que, bueno, no es nada nuevo, tampoco es súper original lo que sucedió, pero se los quería quizás contar porque me tocó de cerca, porque yo hice el seguimiento de una parte de esta implementación. Lo que teníamos era la provincia con adhesión a la ley Micaela y una primera etapa de implementación de las capacitaciones que había sido tomada por el organismo que nos precedió, que estaba situado en otro ministerio. Lo que nos encontramos es que muy pocas personas terminaban empezando y menos que menos certificando la capacitación. Por varias circunstancias, porque los módulos eran sincrónicos, porque quizás los contenidos eran como muy extensos, se ajustaban a los criterios mínimos, por supuesto, de la ley, estaban muy bien, eran muy completos, pero en definitiva lo que veíamos era muy baja certificación y a lo que apuntamos fue a dos objetivos diferenciados. Por un lado, rediseñar los contenidos mínimos y un poco localizarlos para poder para poder relacionarlos más con lo que era la administración provincial, brindarles la certificación oficial del Instituto Provincial de la Administración Pública, cambiar la modalidad de formación, cambiando módulos sincrónicos por módulos asincrónicos, acortando el material de lectura y haciéndolo más audiovisual, y de alguna manera poder dejar a disposición de la mayor cantidad de agentes del Estado posibles la capacitación. Pero no solo dejar a disposición, como decir, este recurso está, sino generar incentivos para que las personas que se inscribían hicieran la capacitación. Y lo que hicimos ahí fue coordinar, entre otras cosas, con la Secretaría de la Función Pública para que hubiese una resolución oficial, que todos los agentes del Estado que se quisieran recategorizar, cambiar de categoría, tuviesen que tener esa capacitación hecha. Ustedes no se imaginan de repente la cantidad de personas que empezó a ver que se anotaron a la capacitación. Una vez que salió esa resolución, de repente había un interés bárbaro. Bueno, la realidad es que si las personas comenzaban el curso, lo que vimos, y esto está en la parte de acá de resultados, lo que vimos es que más de un 90% de la gente la terminaba porque estaba hecha para ser terminada, ¿no? Y esa fue una de las estrategias, priorizar cantidad de certificaciones, gente certificada en una primera sensibilización. El otro eje que quisimos priorizar fue personalizar una capacitación para cargos jerárquicos, para las estructuras jerárquicas de todos los ministerios, porque ya para ese entonces, por cuestiones de aforo, a pesar de que seguíamos en pandemia, por los números que manejábamos se podían hacer capacitaciones presenciales con buen distanciamiento social y máscaras y todo, pero empezamos a poder hacer encuentros en vivo y diseñar un caso de estudio que pusiese a prueba un poco la capacidad de abordaje de una política pública concreta de vivienda, o sea, de vivienda de otro país. Era un caso de Uruguay, entonces poníamos como algunas de los contenidos de la capacitación directo en modo práctico de, bueno, miren, como decisores de política pública, ustedes pueden ver dónde el género está metiéndose en cómo se diseña una política de vivienda. También lo presentábamos desde el lado de los objetivos de desarrollo sostenible, que era algo que la administración, que el gobierno provincial priorizaba mucho, en fin, una capacitación específicamente apuntada a cargos jerárquicos. En ese caso, más de la mitad del total de cargos jerárquicos se llegaron a capacitar en 14 talleres presenciales en el primer año que lo hicimos, ¿no?
Poder Judicial y Poder Legislativo hicieron sus propias capacitaciones y, digamos, el trade-off entre cantidad de certificaciones y qué nivel de profundidad. El campus virtual habilitaba intercambios, mensajes. Yo era una de las docentes, o por lo menos de las que tenía el acompañamiento para los foros, y sí surgían preguntas, pero una cada quizás 1000 personas que se estaban capacitando, pero incluso un par de conversaciones que derivaron en conversaciones telefónicas con personas que tenían algún problema con alguno de los contenidos, que querían como entender un poco más porque no sabían si estaban del todo de acuerdo, y son como esas instancias que fueron, por supuesto, pocas en relación a la cantidad de gente que completó la capacitación, pero instancias que nos motivaban a decir, bueno, estamos por lo menos generando algún tipo de llamado de atención a las personas que están encontrándose con este material quizás por primera vez en su vida, ¿no? Entonces era eso, bueno, un primer acercamiento. Estos son como 2 de las miles de cosas. Hay cosas que no me acuerdo que hice, yo les voy a ser muy sincera, muy sincera. A veces agarro mi CV y tengo la lista de las cosas en las que participé y solo leyendo la lista me acuerdo que hice esas cosas. Y ustedes me piden que las nombre, yo no me acuerdo. Muchas cosas fueron virtuales, muchísimas capacitaciones y muchísimos de estos encuentros y muchísimo de ese trabajo fue desde casa en ese primer año de trabajo. Esto parece como lejano en el tiempo, pero realmente hacer todo este tipo de cuestiones y haber podido elaborar todos estos ejes de trabajo y conciliarlos y todo, a pesar de esas circunstancias, de mínima fue una experiencia interesante. Y ya como cierre, algunas reflexiones que no tienen como mucho asidero demasiado conceptual, simplemente cosas que me quedé pensando mientras iba armando esta presentación. Por un lado, pensando en las ventanas de oportunidad para cristalizar avances, ¿no? Lo veíamos como el surgimiento de las políticas de género, los mecanismos de avance de la mujer en los 90, lo vimos de nuevo en este veranito feminista, como lo bautizó una colega. La trayectoria de construir institucionalidad de género tiene saltos cualitativos en su momento, dejan huella, hay capacidad instalada, hay leyes, programas, políticas que no se dan de baja. Muchas de las resoluciones que fuimos pasando de los decretos siguen vigentes, no se ha dado de baja nada. Si alguien quisiera retomar ese trabajo, se puede. Siempre es un desafío apoyarse en esas experiencias previas para seguir construyendo, pero es un desafío que me parece que está bueno porque también es desafío feminista, ¿no? De construir sobre lo ya hecho y como anclarse en eso para seguir adelante. Por otro lado, el nivel subnacional genera mayor cercanía para dejar capacidad instalada. Esto me parece que quizás otras experiencias de trabajo que ustedes puedan tener o de acercamiento con otras lecturas lo puedan decir mejor. La rotación en la gestión pública se da entre una masa crítica más pequeña, son las mismas personas al final que van cambiando entre instituciones. Los cuadros técnicos en provincias tan chicas como Río Negro, digamos, sí, hay gente que va y viene y hay gente que se va a lo privado, a la consultoría y todo, pero hay después caras que se repiten que uno dice, ¿dónde te habías metido? Pero siguen ahí. Entonces el desafío de quizás fomentar que las personas que están formadas en estas perspectivas puedan recorrer nuevos lugares y puedan llevar esas mismas lentes en contextos más adversos quizás a sus lugares de trabajo. Pensando en qué representa este ciclo de charlas, la pregunta me surge, ¿qué significa estar en las márgenes? ¿No? Y hoy por hoy, ¿qué dificultades tenemos para generar estas conversaciones en lugares estratégicos? Quizás eso nos dé más libertad de acción para empujar desde lugares menos constreñidos. Entonces, pensando la expansión o repliegue en esta búsqueda de proponer agendas según las coyunturas, las márgenes como una ventaja comparativa, ¿no? Quizás para que no sea todo negativo, para no estar tan bajoneadas. Y después, una de las preguntas, mirando esta experiencia desde el pasado reciente, políticas feministas, perspectiva de género en el ámbito estatal. ¿Se puede hacer política feminista desde el Estado? ¿Se puede hablar de un Estado feminista? Si entendemos al Estado desde un lugar menos monolítico,
y vinculado con otras estructuras, redes, actores, quizás eso permita pensar en avances reales con perspectiva de género y diversidad. Y quizás al mismo tiempo también podemos reconocer las tensiones y conflictos de proponer una praxis feminista dentro de una estructura que no lo es. Un poco lo que hablaba Piscopo de arenas en lucha. No tiene que ser una discusión saldada, la verdad. Es una pregunta súper abierta y creo que vale la pena planteársela si somos feministas que queremos aportar desde adentro de esas estructuras por momentos y por momentos confrontando desde afuera en la calle. Podemos estar haciendo las dos cosas y no está mal. ¡Ay, no se ve la imagen! Había dejado como 4 fotos. O sí las ven ustedes, no las ven. No, pero dale, a ver si le haces clic, tal vez van apareciendo. Vamos a... ¡Uy! No, pero en la versión PDF está. En la versión PDF les dejo simplemente las carátulas de un par de informes que hicimos desde la Secretaría y de 2 publicaciones, una que se llama Historia de vida de mujeres rionegrinas, que son las experiencias con dispositivos duales, una publicación que sale del Ministerio de Seguridad y Justicia, un laburo muy, muy, muy bien investigado sobre la experiencia de las mujeres en situación de violencia que usan botón dual o botón antipánico. Y por otro lado, una publicación más académica, que es Mujeres y Política en Río Negro, 1983-2021, que fue una publicación de la Universidad Nacional de Río Negro, que es un compendio de también investigaciones sobre la trayectoria de las mujeres en la política rionegrina desde el retorno a la democracia. Es gente rionegrina escribiendo sobre Río Negro, me parece súper interesante rescatar eso. Me quedé sin tiempo para el bonus track sobre mi tesis, pero honestamente, como persona en situación de tesis, prefiero quizás no hablar tanto de este tema, aunque se los dejo y se los dejo en la diapositiva. En la etapa posterior a mi paso por la Secretaría, si bien yo no trabajé específicamente sobre políticas de salud y sobre IBI no trabajábamos, pues la dirección de salud sexual y reproductiva correspondiente en la provincia, el área programa lo estaba trabajando sin nuestra ayuda, pero fue un tema que me interpeló desde antes de trabajar en la Secretaría y fue el tema que elegí para desarrollar en mi tesis. Entonces lo que yo estoy haciendo hoy por hoy es trabajar acceso al aborto en la provincia de Río Negro a partir de la sanción de la 27610, desde un abordaje también de estudios subnacionales y de políticas públicas y de interacciones entre el sistema de salud pública, los movimientos feministas y la institucionalidad de género en esta época misma, que coincide con la época en la que trabajé en la Secretaría, porque me interesa mucho esta interacción entre los feminismos dentro y fuera del Estado, sigue siendo mi preocupación, en el buen sentido, una preocupación que me motiva a seguir trabajando, supongo que a muchas de ustedes también. Así que bueno, les dejo en la última diapositiva la bibliografía y por si quieren contactarme después, mis redes, mi mail. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Meli. Ahora ponemos por el chat también, puedo compartir tu mail, así por las dudas si no llegaron a tomar nota. Qué bueno que llegaste igual a contar algo de la tesis. Por lo menos es el tema que para mí da igual para otro encuentro. Este ciclo va a seguir el año que viene, así que encuentro del ciclo de charlas 2026 puede ser el derecho el acceso a la interrupción legal, interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Río Negro, que la tesis ya estará más avanzada para el año que viene. Cruzamos los dedos. Sí. Pero bueno, me parece que, nada, gracias por contarnos la experiencia de Río Negro y acá abro, o sea, esta media hora que nos queda es para que podamos dialogar, charlar, debatir, hacerle preguntas a Melissa, ya que la tenemos contactada y que es muy tarde allá en Reino Unido. Igual ya me pasé, ¿eh? No, ya pasé de rosca. Yo ya tiro. Después de hablar de los mejores 2 años de mi vida, yo la pasé tan bien. Tengo que aclarar, laburamos tanto, pero la pasamos tan bien. Cuando hay un equipo así tan comprometido es un placer. La verdad es que sí. La verdad es que sí, y no es fácil de encontrar eso, ¿no? O sea, armar un equipo, porque también es un trabajo colectivo, no es
se necesita un equipo para poder lograr estas cosas, que no son nada fáciles, sobre todo en esto de la transversalización y esto de tener aliados, enlaces en las distintas áreas, todo eso lleva un proceso de construcción, mucha peregrinación también. Así que bueno, abro ahora el espacio para preguntas, comentarios. Pueden desmutearse, pueden hacer las preguntas por escrito. Bueno, ahí está José. Bueno, hola, ¿cómo va? Primero, gracias Melissa por toda la info, estuvo buenísimo la charla. Yo hacía un par de charlas que no venía y la verdad que, bueno, volví y está buenísimo. Nada, primero agradecerte y también, o sea, por traernos, digamos, la cuestión del enfoque de género en las políticas públicas. O sea, nosotros en la carrera no vemos nada relacionado a eso y la verdad es un bajón porque está buenísimo y es algo que se tiene que hacer. Y está bueno también, o sea, tu experiencia, digamos, desde la praxis, llevarla a la academia, escribir sobre eso, es también muy, muy valioso porque a veces también mucho podemos escribir y es muy difícil sacarlo de la ciencia y llevarlo a la política. Así que nada, súper agradecida. Y mi pregunta iba cuando vos hablabas de, por ejemplo, que le ponían a los titulares o a las diferentes personas que trabajan en el Estado, etcétera, que les ponían como casos para poder resolver. Me pareció súper interesante eso para que como que vean en qué parte entra el género. Si hicieron como después como algún tipo de diagnóstico, si eso realmente después se llevó a la práctica digamos, de cada una de esas ministerios o áreas. Así que, nada, eso. Más o menos eso, si se encontró algún tipo de diagnóstico tipo, che, ¿lo implementaron, no lo implementaron? Eso. Y gracias de vuelta. Contesto, hacemos tipo conversación. Así no pongo a nadie en el compromiso de tener que preguntar algo si no tienen ganas o si están medio tímidos. Gracias, José, por tus comentarios. Estoy de acuerdo. Cuando yo estudié en la carrera, hace varios años, menos que menos, imagínate, ¿no? Estas cosas no existían, no porque no existiera producción académica al respecto, porque en esos años existía bastante, fue muy prolífica, si bien reciente, es muy prolífica desde los 90 para acá en América Latina. Entonces, sí, coincido con eso. Con respecto a la capacitación, de hecho, después si hay tiempo, como tengo medio el enlace medio a mano, después si quieren les muestro un poco las slides de lo que era esa capacitación, porque quizás es más fácil desde la visualización. Seguimiento del impacto en sí que tenía esa capacitación es difícil de medir. En realidad, lo que pretendíamos con esos encuentros cara a cara, y esto, hablar de un caso que no generara controversia para que nadie se sintiera ofendido, ¿no? Por eso lo llevábamos como a otro país y era como, es un caso real, de hecho, era un caso que lo tomamos de un manual de gobiernos locales, digo, no éramos tan creativas, pero sí lo desmenuzamos para poder dejarlo al servicio de que se generasen debates en el mismo momento. Es una pregunta muy válida de cómo medir las semillitas que uno va dejando, o sea, cómo se mide la sensibilización. A mí algo que me molesta bastante ya desde el lado de estudiante, ¿no? De académica, de los reportes de organismos públicos, yo lo veo en mucho de IBI, es que muchas veces en la gestión se anota como mérito la cantidad de reuniones que tuviste, ¿no? Como dimos tantos talleres, como ese es el logro, ¿no? Eso es lo que se midió. No hay de por sí mucho interés en general en la medición de impacto de las políticas públicas y del seguimiento en sentido global. Menos que menos para este tipo de políticas y menos que menos si hablamos de bastardeo de metodologías, de evaluaciones cualitativas, porque creo que no se puede evaluar ese tipo de impactos con una encuesta. Es un poco difícil. En la capacitación que teníamos del IPAP, la capacitación general para agentes estatales, teníamos una encuesta de salida, por ejemplo.
Y sí, quizás ahí tenía ahí antes los números que como un 80% de los que había hecho la capacitación decía que le había servido, que le había resultado interesante, como que había varias categorías que tenían que elegir. Ahora bien, no es una muestra representativa, la gente se autoinscribía, mucha gente era gente ya convencida, digo, son como muchos factores que no se pueden controlar para decir que esa evaluación pueda tener criterios quizás un poquito más objetivos, si acaso podemos hablar de objetividad. Entonces, es un desafío cómo hacer el seguimiento al impacto de este tipo de acciones, sobre todo en estas áreas hoy despriorizadas, desjerarquizadas y sobre todo cuando son evaluaciones cualitativas. A pensarlo. Yo estoy pensando mucho en lo metodológico, así que es para darle una vuelta de tuerca. Si se te ocurre, avísame. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Justo así como decía Meli, la parte de evaluación de políticas públicas es lo que nunca se llega a hacer en las gestiones, porque están más preocupados en primero, bueno, en el diagnóstico, llegar a armar la política pública, y que se supone que la evaluación uno la tiene que diseñar cuando está diseñando la política pública, pero como siempre le va a tocar a la próxima gestión o le toca a otro, entonces nunca se piensa en la evaluación. Pero bueno, es esto, ¿no? Es parte de la praxis también, así que está re buena tu pregunta, José, porque es aplicable, como decía Meli, a este tipo de políticas y a todas las políticas en general, ¿no? Pero sobre todo en estos temas, cuando se jerarquizan, no sé, se dejan de priorizar, bueno, también no se hacen esas evaluaciones después. Maggie. Buenas, ¿cómo estás, Melissa? Muchas gracias. Retomo las palabras de José. Muchísimas gracias, sobre todo por el tiempo y la distancia. Yo te quería hacer una pregunta más de tu trayectoria y de curiosidad. Yo también politóloga de la ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces cuando, no sé si pensamos en plural, pero sí mis acercamientos y mis intercambios tienen que ver mucho más con la política nacional y con la ciudad de Buenos Aires, que bien sabemos que es un distrito bastante particular porque es muy chico y es muy rico. Entonces sí me interesaba consultarte, al menos a grandes rasgos, me imagino que tendrás un montón de cosas para decir después de 2 años de laburo, pero digo, ¿cuáles fueron los principales desafíos con los que se encontraron con el equipo a la hora de llevar adelante un área como la de género y con esta perspectiva súper amplia, ¿no? De género y no de mujer, digo, todas las transformaciones que supuso, me generó mucha curiosidad a medida que te iba escuchando, dije, ay, bueno, quiero saber, si bien hay una historia de Río Negro de lucha, ¿no? También me interesa como saber un poco más, no sé si decir los trapitos sucios, pero un poco de estos desafíos o de estos lados B que a veces no están y que está bueno como, al menos para mí de este lado, que de vuelta estoy en la ciudad de Buenos Aires y miro muchas veces los problemas de la ciudad, es decir, bueno, ¿qué otros tipos de problemas o cuáles fueron los principales desafíos, más allá de lo presupuestario, que sabemos que en términos de políticas públicas de género, en general, son un tema? Acá expláyate con lo que quieras. Mil gracias. Bueno, gracias por el feedback y por la pregunta. Es una conversación grabada. Hay trapitos que no los puedo comentar. No, hay nombres que no puedo dar, hay nombres que me olvidé también, vamos a decirlo. Yo creo que uno de los principales desafíos, que nunca es como puramente por trabajar género, era un conjunto de cosas. Veníamos con esta batería de recursos y de herramientas y de intención de manejar este lenguaje en estas prácticas, digamos, esto sí que decías, de hablar de género en vez de mujeres, o tratar de hacer esto de las prácticas constitutivas, pero también nos encontrábamos con muchas dificultades para poder armar trabajo y armar red en términos de planificación estratégica. O sea,
lo que me encontré trabajando con género y que un poco también lo llevo después a lo que me encuentro con la implementación de la IBIL como en mi tesis, es cuando tenés un tema nuevo, que está en boga, como también puede ser desarrollo sustentable, digamos, políticas verdes, ¿no? Cuando tenés como la parte más de frontera, cuando intentás implementarlo, te enfrentás un poco a todo lo que no se hizo anteriormente, como a todas las lógicas que siguen enquistadas del quehacer de la administración pública provincial. Para poder trabajar con perspectiva de género, transversalizar y hacer este tipo de cosas, veníamos con perspectiva de planificación estratégica, que también era un eje que promovía el gobierno, pero que no todos los organismos trabajaban de esa manera. Hay muchos organismos no trabajan con planificación. Yo no te puedo decir cuántos de esos organismos a principio de año presentaban un plan operativo anual, pero sí te puedo decir que eran muy pocos. Y menos que al final de ese año hicieran un informe de gestión para dar cuenta de todas las acciones que propusieron, si se hizo, si no se hizo, por qué no se hizo. Entonces, muchas de las dificultades no tenían que ver necesariamente con género. Sí, siempre están las personas que les cuesta porque... y en ese sentido lo que tratábamos de hacer era manejarnos de manera que no se sintiese nadie atacado por estar pensando de una manera o de otra, digamos, era sentarse a conversar y, como decía antes, a tratar de generar acuerdos mínimos, aunque nuestras perspectivas en un montón de cuestiones fuesen diversas. No teníamos que necesariamente venir a generar más militantes. No nos interesaba eso, nos interesaba generar consensos. Y si teníamos que neutralizar el lenguaje y concentrarnos más en el foco de por qué a tu organismo le conviene hacer esto, listo, trabajamos desde ese sentido. Pero es muy difícil cuando eso supone asumir compromisos de planificación y de entender a las políticas públicas como con todo ese ciclo, ¿no? La planificación, ejecución, evaluación, y sabemos que hay una deuda pendiente con eso, con transparencia de información, con modernización del Estado. Entonces, lo que veíamos, creo, es que muchas de esas dificultades eran estructurales más allá del enfoque de género, que tratar de implementar enfoque de género era confrontar a veces con todo lo que los organismos no tenían resuelto desde un montón de cuestiones anteriores a la administración del Estado. Bueno, gracias, Meli. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario. Ahí por las dudas compartí en el chat el correo y el Blue Sky, la cuenta de Blue Sky de Melissa. Y también... yo soy una evangelizadora de Blue Sky. Mi cuenta de Twitter la hice privada, no la borré porque me da lástima, pero no la uso más. Y me pasé a Blue Sky. Muy bien. Y también... pero... Y también las redes del grupo también para quienes se conectaban hoy por primera vez, para que se quieren chusmear. Yo acá me había anotado que justo vi en esta línea del tiempo, ¿no? De cómo fue avanzando el área, que como bien contabas, Mary, o sea, ocurrió una jerarquización y esto ponerlo como dentro de esta como jefatura de gabinete, ¿no? Área o secretaría de gobierno, como, ¿no? Y jerarquizarla, que ahora, o sea, a partir del 2024 es una subsecretaría, ¿no? Y también muy concentrada en políticas de protección contra las violencias, como que vuelve ese discurso más de la emergencia, o sea, dentro de esos tres ejes de la emergencia, las autonomías, y el tercero que era la estructural, ¿no? Como muy concentrado en la emergencia, ¿no? Como que cuando se recorta algo, se recortan más por esta autonomía económica, la administración pública en general como un objeto de estudio y de intervención, ¿no? Y concentramos solo en la emergencia. Bueno, esto, no sé, quizás que nos comentes si tenés... si de las personas que habían estado en esa secretaría queda alguien todavía, si tenés idea de alguna, si se está dando continuidad a algo de eso que habían armado inicialmente o no. Bueno, eso como... Yo
entiendo, porque yo ya me había ido, pero antes de que terminara la administración anterior, ya también hubo una movida que fue volver a juntar a género, como enfoque de género y perspectiva de género entendido como transversalización con el abordaje de la emergencia, como se volvió a juntar a las dos secretarías, porque, bueno, ustedes saben a veces los tejes y manejes de la creación de estructuras y demás. Lo que originalmente era la Secretaría de Igualdad de Géneros, que tenía las competencias tanto de abordaje de emergencias como de trabajo más transversal y más de largo plazo, estaba en el Ministerio de Desarrollo Humano. Y era como, tenía las dos patas. Y esa secretaría quedó acéfala, nunca oficialmente se dio de baja, pero quedó acéfala y se crea la nuestra para apoyar al comité. La nuestra en 2023 vuelve a Desarrollo Humano y toma de nuevo como las dos patas. Y ahí ya se llamó Secretaría de Políticas de Género y Diversidad, digamos. Retuvo el elemento de políticas, pero volvió a tener como esa estructura inicial del 2019. En 2024, primero hay un cambio en la reducción de ministerios como espejo de lo que estaba pasando en la Administración Nacional, entonces el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, ese era el nombre completo, pasa a contener a las áreas de cultura y deporte, si mal no recuerdo. Como estas cosas de menos ministerios, como menos estructura de la administración pública, y ahí la secretaría se desjerarquiza en subsecretaría, como decías vos, Vicky, de atención a personas en situación de violencia. Ese equipo que está en esa subsecretaría, yo creo que al menos parte de ese equipo venía trabajando en 2023, o sea, en ese sentido hubo cierta continuidad. La persona que lideraba la secretaría anteriormente se fue. Dos de las personas que trabajan ahí, al menos dos, me consta que siguen en la administración provincial, pero en otros lugares. Esto es lo que yo decía, como hay gente, hay cuadros formados también desde lo técnico y más desde lo técnico político, que siguen, que están ahí, esperando el momento en el que puedan seguir trabajando estas cosas, pero siguen estando en la administración provincial. Y hasta donde yo tengo registro, muchas líneas quizás se mantuvieron como de nombre, pero no sé qué tanto se está haciendo. No me resulta fácil encontrar la información tampoco desde el portal. Se suben algunos comunicados de prensa, les puedo dejar la página del área de géneros y ahí están guardadas tanto las cosas que hacíamos nosotras en los años anteriores como lo que se viene publicando como parte de prensa. Pero eso no es como, es lo que muestran. Después quizás hay laburo, pero que no se está mostrando porque hoy no queda bien mostrarlo, digo, no se sabe. Gracias, Meli. Sí, justo que habíamos charlado la semana pasada, que yo, bueno, para quienes no forman parte del grupo, una de las líneas de investigación que, bueno, Maggie, Sofi, acá estuvieron trabajando, que era la de trincheras subnacionales, que denominamos trincheras subnacionales, que era, bueno, la persistencia de estas áreas de género a nivel provincial o a nivel local, y estuvimos trabajando, bueno, haciendo un primer diagnóstico, algo exploratorio de qué pasaba con las áreas de género a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, que era el único distrito que había mantenido la jerarquía de ministerio de mujeres, ¿no? O sea, dentro de la arena provincial, y entonces veíamos qué pasaba en la arena local, ¿no? Y también nos habíamos guiado en tratar de analizar las políticas según las 3 autonomías de la CEPAL, pero bueno, acá nos enfrentamos, ahora hay que retomar este trabajo, pero con la falta de información o falta de publicación, desactualización de las redes sociales o de los portales, ¿no? De noticias de estas áreas, que acá es como vos decís, Mary, puede ser una cuestión de que ya no vende compartir esto o no quieren hacerle propaganda a las cosas que están haciendo, pero quizás las políticas siguen avanzando o que efectivamente haya habido un vaciamiento de los contenidos y de las políticas que efectivamente estas áreas, si es que se mantuvieron las áreas, ¿no? Y no cambiaron sus nombres hacia familias, derechos humanos, ¿no? Como que también en la narrativa cambia de nuevo. Y esto que vos decías al principio, esta perspectiva quizás más de las áreas iniciales, que están más vinculadas con familia, mujer, ¿no? Y no género, es como que hay como una vuelta a esos discursos, ¿no? Más de familia, mujeres, derechos humanos,
en algunos casos. Por lo menos eso es lo que veíamos a nivel local en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era lo que teníamos un poco más cercano también, pero que también se puede trasladar al estudio de todas las provincias. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna duda también. Creo que está bueno contar con la participación de Melissa, porque ella es una graduada de nuestra carrera, que después siguió su formación fuera del país, haciendo un máster y ahora el doctorado en el Reino Unido. Entonces, también, que es algo que habíamos charlado con Meli, es si alguna se encuentra interesada quiere continuar los estudios y probar alguna experiencia fuera del país, también, nada, Meli está a disposición para compartir toda la experiencia de lo que es presentarse a las becas, a las inscripciones, a los procesos de hacer posgrados en el exterior también. Entonces, como aprovechar también esta experiencia de alguien que sale de nuestra licenciatura también y que hizo carrera después afuera, ¿no? Y que sigue haciendo carrera afuera. Pero bueno, Meli, si quieres alguna recomendación que puedas dar en ese sentido. Tiempo, paciencia. No apliquen con apuro porque no funciona. No, me parece que, o sea, yo de alguna manera quería por lo menos dejar el tema planteado para desmitificar quizás algunas cuestiones alrededor de lo que significa poder presentarse para estudiar afuera y todo. Yo soy hija de la universidad pública, con mucho orgullo, y no vengo ni de una familia, quizás de un entorno en donde necesariamente está este camino académico, o sea, como moneda corriente. Yo no, más allá de mis colegas y demás, fui aprendiendo como muy a pulmón cómo hacer todo esto. Me tomó en cada instancia, tanto en la maestría como en el doctorado, 2 años previos en cada instancia para poder llegar al estado de entrar en un programa, de que me aprueben para entrar en un programa, pero además de que poder conseguir financiamiento, porque vengo de un país que ustedes sabrán, no me permite autofinanciarme, entonces necesito una beca, pero que digamos, sin ese pedigrí y sin ese, digamos, ese background, igualmente lo pude hacer, y de todo ese proceso de aprendizaje en solitario por momentos, por no tener a quien preguntarle, si en algún momento, no tiene que ser necesariamente ahora, están muchas de ustedes, bueno, algunas seguirán en la carrera en diferentes estadios, mitad, final de la carrera, si es un seminario de especialidad, quizás haya alguna graduada por acá también, pero son procesos que quizás necesitan madurar, así que tampoco, digamos, hay que ponerse ansioso, pero si el día de mañana alguna persona está interesada en seguir este camino, siempre estoy a disposición para transmitir mi experiencia y hasta donde yo pueda mis conocimientos sobre cuál es la mejor estrategia para poder hacer esto. Siempre a disposición. Bueno, creo que ese es un punto no menor, que digo, no podíamos terminar esta charla sin hacer mención a ese punto, porque fue algo también que Meli me resaltó cuando nos juntamos la semana pasada, y que yo creo que esto, habiendo yo también estudiado la maestría afuera, creo que está bueno eso, conocer a personas que estén, bueno, en este ciclo de charlas ya, bueno, Dayana también está en España actualmente, como que hemos tenido experiencias, o mismo, por ejemplo, Alejandra, que es mexicana, pero que está en España estudiando. Digo, hay mucha movilidad también en la academia, y creo que es muy rico también salir un poco de estudiar, porque si no siempre nos quedamos estudiando lo mismo, con las mismas personas, y creo que está bueno también abrir un poco la cabeza hacia otras experiencias. Son experiencias también en las que uno conoce personas de muchísimos países, más allá del lugar en el que se encuentra estudiando específicamente, porque hay mucha movilidad de todos lados, y me parece que es muy rico también esto para nutrirnos también de la experiencia de otras personas. Así que
bueno, nada, eso, habilitar también ese canal y como decía Melissa, que quizás puede ser que no sea ya, pero que más adelante puedan surgir también estos intereses o inquietudes y que, bueno, el contacto está hecho y nada, y está para ser usado. Esta red va a seguir creciendo y como decía, bueno, si el año que viene tenemos el encuentro sobre acceso a IBE-ILE en la provincia de Río Negro, seguimos conectadas. Bueno, estos últimos 2 minutitos aprovecho si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. El martes que viene tenemos la próxima charla del ciclo, porque el lunes es feriado acá en Argentina, que vamos a estar charlando con Aranza Montes sobre el activismo de las mujeres buscadoras en México. Bueno, que es ya más hablando desde los activismos y movimientos de mujeres en, bueno, los casos de personas desaparecidas en México, que es un fenómeno bastante presente en ese país y bueno, justamente vamos a hablar del activismo de las mujeres buscadoras, que en la mayoría de las casos son las madres buscadoras, y sobre todo en el estado de Jalisco de México. Y después, el otro lunes, el 1 de diciembre, ya sería la última charla de este ciclo 2025, que vamos a ver gabinetes ministeriales de una perspectiva de género con Anabela Molina. Eso sí, hablando ya de nuevo del caso argentino. Así que bueno, Meli, no sé si querés unas últimas palabras antes. Últimas palabras, agradecer por la posibilidad de reconectar con la carrera de una forma tan linda, tan amena, y con esta temática que no dejó de estar presente en el doctorado, pero como te decía, la semana pasada fue un ejercicio de arqueología digital, de volver a desenterrar cosas, a ver qué era lo que había, y es lindo ver el camino recorrido. Así que muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por la paciencia, por el tiempo, porque con Meli estamos conectadas desde el año pasado y recién este año pudimos armar el ciclo de charlas y recién en este semestre pudimos tener la charla con ella. Esto lleva largo rato de planificación y lo logramos finalmente. Así que, nada, por mi parte y de todo el grupo, te agradezco mucho. Hay muchas de las chicas que no llegaron a conectarse, pero bueno, lo bueno de que que grabamos el encuentro es que después lo vamos a subir al canal de YouTube, así que cuando ya esté subido vamos a compartirlo también por las redes. Por si alguien no llegó a conectarse, todo va a quedar grabado. Así que bueno, eso, y gracias a todas las personas que se sumaron también. Muchas gracias. Gracias, Pa. Bueno, gracias. Me voy a descansar, si no les molesta. Muy bien, te lo permitimos. Gracias, Meli, muchas gracias. Un beso. A todos y todas. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.